Bien, entonces, les decía, ¿no? O sea, esto que va sucediendo, fíjense, ¿no? Uno va leyendo un poco el trabajo, ¿no? De todas estas, perdón, de esta profesional, y fíjense la evolución en la conducta de Fernanda, ¿no? O sea, de repente, como ella va evolucionando, se va abriendo y se posibilita el hecho de poder empezar a conectarse y poder empezar a también realizar un proceso en el cual, digamos, lo emocional no interfiera tanto en lo que tiene que ver con su desarrollo cognitivo. Si bien, digamos, por lo que vemos y por lo que podemos observar, en este caso es como que está bastante limitado, vamos a decir, por cuestiones emocionales fuertes. ¿Y cuál es el desenlace de todo esto? ¿Qué sucede al final? Y Fernanda la saluda con un beso a la psicopedagoga, digamos, o a la profesional. psicóloga. Bueno, Sí, en realidad, a que ver, no es una psicopedagoga, es una psicomotricista, es ¿sí? verdad. Pero, Bueno, pero bueno, sí, la saluda con un beso, que no es poca cosa. Si una un chica, montón. pensemos, una chica que de repente no se dejaba ni tocar, ¿no? Y que ahora puede dar un beso. Pero también, ¿qué pasa también? Que medio como que la deja medio un sinsabor a la La madre le avisa que no va a seguir. Ahí está. Qué casualidad, ¿no? O sea, esto es muy común que suceda. A veces pasa también, o sea, uno no tiene, digamos, por qué sentirse mal cuando sucede una situación como esta. Esto que decía Pablo recién, ¿no? Que, o sea, la chica estaba evolucionando bien, estaba empezando a integrarse, estaba empezando a poder expresarse. Sin embargo, ¿qué hizo la mamá? La mamá la sacó, no la trajo más, ¿no? Y después ella eh, dice, Era Fernanda bailando, como que era claro, ella. dice, quedo como consuelo al despedirme de ella, mi mejilla mojada con saliva de su beso. Era la primera vez que Nanda la hacía, ojalá no la única. ¿Qué sucede acá? Digamos, esto es un mecanismo muchas veces que se ve mucho en los padres. Es decir, cuando un profesional, digamos, empieza a indagar, ¿sí? Cuestiones que suceden desde lo emocional, muchas veces reaccionan de esta manera, ¿no? Es decir, como que no quieren de repente que la dinámica o cuestiones propias de la familia queden en evidencia, ¿sí? O sea, prefieren, vamos a decir, el retroceso del sujeto a que de repente la evidencia, lo que sucede dentro de la casa o en la relación parental salga a la luz, ¿sí? Es decir, acá en este caso, ¿qué pasó? La madre empezó a observar que Fernanda empezaba a expresarse, Fernanda empezaba a evidenciar ciertas cuestiones que antes no lo hacía. Claro, y eso era muy peligroso, porque ¿qué pasaba? De repente en algún momento Fernanda iba a empezar a hablar de lo que le pasaba, ¿sí? O podría empezar a hablar o a contar de lo que sucede puertas adentro de la casa. Y hay familias, digamos, que no están dispuestas a que esto quede en evidencia y que de repente, claro, acá Diana, perdón, estoy leyendo el chat, me dice, ¿tenía miedo a algo inconscientemente o no la mamá? Y es difícil saberlo, es difícil. Muchas veces en las Lo que situaciones... pasa que me Sí. parece, no sé, es una opinión, que muchas veces los padres, o nosotros como padres, o cuando hablamos con la familia, ver la realidad es como muy fuerte y nada, es como que también implica hacerse cargo de un montón de cosas. Es Así, muy duro. aunque no haya un drama o algo
implica hacerse cargo. Es muy Ya duro. sea de los avances o de lo que sea, hay que empezar a ocuparse, hay que empezar a ver un montón de cosas y también muchas veces darse cuenta de los errores de uno. No, ni hablar, es decir, como que te pone frente a frente como a vos como familia. Entonces la cuestión pasa por decir, bueno, ¿qué hago con esto? Sí, yo, a ver, no juzgo a la mamá, ¿eh? O sea, lo que decía Cintia es cierto recién. Uno, como papá, a veces, a ver, le cuesta reaccionar frente a situaciones de este tipo, ¿sí? O situaciones en donde empieza a haber, digamos que hay cuestiones desde lo familiar o desde la dinámica familiar o de la relación parental que de repente no funcionan, ¿no? Y como dice, me gustó eso que dice Cintia, ¿no? Dice, hacerse cargo, ¿no? Decir, bueno, me tengo que hacer cargo, pero ¿cómo hago? ¿Estoy dispuesto a hacerme cargo? ¿Sí? O sea, mucha gente como que tiene miedo también, ¿no? No es solamente un hecho de decir, bueno, oculto lo que pasa, sino que de repente no sabe de repente cómo manejarlo, ¿sí? Yo he conocido gente, colegas, que eh, han tenido a sus hijos, han pasado por situaciones nada grave, de repente qué sé yo, viste, que a su hija, no sé, a su hijo en el jardín le hagan un señalamiento determinado y para ellos fue como una herida terrible, porque uno, digamos, uno dice, ay, yo soy profesional, ¿no? Yo tengo tal formación, no puede ser, no puede ser. Y a ver, eso no es garantía de nada, bien lo sabemos. ¿Cuántos hijos de docentes que sabemos que son los peores? O sea, no es que a uno le garantiza, pero bueno, es como que queda en evidencia de que uno hay algo que se le está escapando o hay algo que de repente no puede manejar, ¿sí? Posiblemente en esta situación, digamos que también la cuestión pasaba, digamos, pudo haber pasado por el hecho de que a lo mejor la profesional le haya hecho un señalamiento o una derivación en torno a psicología, ¿no? Entonces, también es fuerte y a veces la realidad, uno dice, bueno, no tengo tiempo de nada, bastante que la llevo a la psicopedagoga, encima la tengo que llevar también al psicólogo, la tengo que llevar al fonoaudiólogo, como hago y yo trabajo, bueno. Son todas cuestiones que de repente inciden, ¿sí? Y bueno, cada uno lo maneja como puede, pero la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo manejamos, ¿no? Este tipo de cuestiones. También tiene que ver un poco con las expectativas que uno pone cuando lleva al chico a un profesional. Esto se da mucho, después cuando veamos equipo de orientación escolar en el ámbito diferencial o de escuela diferencial, van a ver un poco más a qué me refiero, pero digamos, está este tema de que de repente cuando la familia lleva a un chico a una institución, ¿no? De repente, como que el chico en realidad ahí es depositado, ¿no? En el sentido de que, bueno, nosotros lo que queremos es que al chico lo tengan acá, lo traten, ¿sí? Trabajen con él, lo contengan y nada más, o sea, no nos pidan más nada. Es decir, cada familia frente a un chico con una problemática de discapacidad, digamos, puede reaccionar de distintas formas, ¿sí? O sea, en escuela especial es muy importante el acompañamiento de la familia. O sea, no es solamente si yo a mi hijo le elijo la mejor institución o la mejor escuela especial, sino que pasa también decir, bueno, el hecho de cuando el chico sale o cuando el chico está en la casa, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos de un acompañamiento acorde
vamos a decir, logre o ayude a lograr un desarrollo, ¿no?, de las muchas o pocas habilidades que, digamos, que no se pueda, que no pueda desarrollar, ¿sí? Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo se posiciona frente a la familia? ¿Por qué la familia trae al chico o deposita al chico en una institución? Salvo que, obviamente, a ver, por supuesto que hay cuadros y cuadros, ¿sí? O sea, hay cuadros que de repente requieren una internación y donde ya la familia tiene nula participación o muy poca, ¿no? Entonces, la cuestión pasa por pensar o decir, bueno, ¿cómo ayudamos, bueno, a sobrellevar este momento? Porque, digamos, el hecho de tener una persona o un chico con una problemática genera cierta dinámica a nivel familia, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, hay actividades que ya no se van a poder hacer, ¿no? Sabemos que hay una cierta atención o carga afectiva que de repente los otros hijos no van a tener, porque ese es el otro tema, ¿no? Si uno tiene un hijo, los otros hijos sanos o los otros hijos que no tienen ningún tipo de problema, bueno, a los otros también hay que atenderlos o requieren atención. Bueno, ¿cómo nos paramos frente a esto? ¿Sí? O sea, son toda una serie de cuestiones que uno tiene que pensar y que como institución a veces como que hay que dar cierta, cierta respuesta frente a estas problemáticas. Pero bueno, para no irnos por las ramas, digamos, la idea de que ustedes leyeran esto, ¿sí?, era para poder pensar, ¿no?, un poquito cómo se da esto en el trabajo psicopedagógico. Ahí está María, que me decía Ariana que no podía entrar. Ahí está. ¿Sí? Es decir, en el trabajo psicopedagógico muchas veces nos va a pasar esto, ¿sí?, que de repente se expresen conductas o situaciones, ¿sí?, que tenemos que saber manejar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la psicopedagogía y del psicoanálisis y de los aportes teóricos, que estaba este tema de repente, o esta pregunta, ¿no?, que de repente uno dice, bueno, para ser psicopedagogo tengo que hacer psicoanálisis? No. ¿O me tengo que psicoanalizar o hacer terapia? No. Si uno lo tuvo que hacer por X motivo, porque lo necesitó en su momento, bueno, eso ayuda a manejar, digamos, ciertas situaciones que se dan en el ámbito del consultorio. Pero acá la idea es, a ver, tener un enfoque integral del sujeto, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero con un enfoque integral? Pensar, por un lado, cómo están las estructuras de pensamiento de ese chico, ¿sí? Cómo se maneja desde lo epistemológico, cómo se maneja con la construcción del conocimiento, cómo se maneja frente a situaciones problemáticas, qué mecanismos de pensamiento pone en marcha, cómo se adapta frente al conocimiento, ¿sí? Todo bien paradito desde lo epistemológico. Y por otro lado, pensar lo afectivo, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa con lo afectivo? ¿Qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con la personalidad? ¿Sí? Estos días hablábamos, bueno, en el colegio donde yo trabajo, por ejemplo, el tema de la pandemia en los chicos adolescentes, ¿no? Por ejemplo, me pasa con los chicos que están terminando sexto año que están desganados. Y lógico que están desganados también. No pueden terminar su carrera como ellos quisieran el último año. O sea, es un masazo no poder verse, no poder ni siquiera tener la expectativa de decir, ni hablar de viaje de egresado, ni baile de egresado, ni nada por el estilo. Simplemente el hecho de decir, bueno, poder juntarnos aunque sea a recibir una medalla, ¿no? O sea, es algo
que desde lo afectivo es, mismo los chicos también de sexto de primaria, o sea, es demoledor, es demoledor. Y eso, si alguno es docente de sexto de primaria o sexto de secundaria, ¿no? O sea, la tiene que remar en brea. Porque decís, bueno, ¿cómo levanto esto desde lo afectivo? ¿No? Pero, bueno, uno no puede perder, uno no tiene, digamos, de repente que perder el horizonte, ¿no? Es decir, saber decir, bueno, ¿qué pasa desde el aprendizaje o del conocimiento? ¿Mm? E ir jugando, es decir, esto de que uno, por ejemplo, en el caso acá de Fernanda, veíamos que empieza desde lo epistemológico, ¿no? Y que hizo un breve acercamiento, un breve, digamos, raconto de todas las cuestiones que tienen que ver con lo epistemológico, pero después se para netamente en lo psicológico, ¿sí? Es decir, uno lo va viendo a medida que va trabajando con el sujeto. Ahí está la clave, ¿sí? Es decir, uno puede empezar haciendo a lo mejor evaluaciones, test o evaluaciones o las pruebas pedagógicas. Pero en el interior, o en el interín, mejor dicho, en que uno va trabajando, uno va observando ciertos comentarios, ciertas preguntas, ciertas situaciones, ¿sí? Por eso yo a las chicas de tercero, cuando les doy diagnóstico, siempre, digamos, tienen que tener un registro de la conducta del sujeto. ¿Por qué? Porque eso me permite de repente pensar, ¿no? Ciertas cuestiones o poder entender algunas cuestiones, ¿no? Que se dan en forma posterior. Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, esto que empezó como algo, digamos, netamente desde los procesos de pensamiento, empezamos a ver otras cuestiones que van surgiendo sobre la marcha. Por esto, esto que les decía de los referentes, ¿no? Tener bien en claro o no perder, ¿no es cierto?, lo que nos van tirando todos los referentes clínicos, ya sea esté acertado o no. Lo importante es decir, bueno, ¿cómo podemos llegar a entender o eso que pasó puntualmente? Bueno, ¿qué información me dio? ¿Sí? ¿Qué aspectos del sujeto me brindó? Y eso es lo que a mí después me permite, ¿sí?, ir dilucidando si es una cuestión netamente de pensamiento, es decir, que él no pueda pensar o no pueda interpretar consignas o no pueda operar o no pueda nada, o directamente hay una cuestión desde lo psicológico que esté jugando un papel importante, inhibiendo inclusive los procesos de pensamiento. Pero tenemos que ir yendo y viniendo de uno al otro, ¿sí? No podemos descuidar uno o quedarnos netamente con uno. Es decir, aunque yo empiece por el lado contrario, ¿no? Que de repente, a lo mejor yo empecé trabajando desde lo psicológico, desde lo afectivo, pero en algún momento yo tengo que pensar también qué sucede con los sujetos, con los procesos de pensamiento, porque el chico está bien, sí, a veces está este reduccionismo, ¿no? De decir, se bloquea emocionalmente, sí, macanudo, pero también a ver qué pasa ¿qué pasa con los procesos de pensamiento? O sea, el chico, digamos, no tiene a lo mejor una metodología adecuada, no sabe operar, no tiene un estímulo de la casa o no tiene alguien que de repente le clarifique algunas cuestiones. Entonces, fíjense todo cómo se entremezcla, vamos a decir, ¿sí? O sea, la idea es no pararnos, digamos, netamente en un lugar. Yo a veces lo hablo con otros colegas, ¿no? Que tienen un enfoque bien psicopedagógico. A veces yo, como les decía, por mi formación, un poco como que me voy para el psicoanálisis, ¿no? Y entonces, a veces diferimos en cuanto, por ejemplo, a lo que es la bibliografía, ¿no? Porque lo mío es muy psicoanalítico. A lo mejor estamos hablando del mismo test, pero mi enfoque es muy psicoanalítico y el enfoque del otro es más bien desde lo psicopedagógico. Entonces,
la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo podemos mantener o podemos unir, ¿sí?, esas dos visiones para justamente tener esta visión integral y completa del sujeto, ¿sí? Ahora Es bien. como ir decodificando también, ¿no? Sí, Es como ir decodificando. Es una decodificación también. exactamente, es decir, por eso, Marcela, esto que decía hace un rato, ¿no? Esto de que de repente estar atento a lo que el chico nos cuenta o a lo que el chico nos dice o a lo que el chico nos trae, porque la cuestión pasa por tener justamente elementos, vamos a decir, o indicios que a mí me permitan, como dice Marcela, ir decodificando y ir entendiendo ciertas cuestiones. Si no, uno no, es como que se perdió de algo, como que de repente algo como que pasó de largo y uno no lo vio, ¿sí? Esta decodificación, yo hablo a veces del chico, pero digamos, se aplica también a lo que tiene que ver con, con los padres o con los adultos, ¿sí? O sea, estas frases, ¿no? Ustedes ya habrán visto con la profesora Rodríguez entrevista. Entonces, estas frases, ¿no?, que quedan como llamativas, o sea, ¿por qué marcamos estas frases? Porque son frases que nos pueden aportar claridad en algo o que desde el vamos no está claro, o de repente oculta otra cosa, ¿no? Yo les ponía este ejemplo hace unos días, creo que fue que cuando la madre dice, el chico no me estudia. ¿A quién no le estudia? No me hace. Bueno, ¿quién es la que está demandando eso, no? O sea, frases de este estilo, ¿sí? Que de repente requieren, como dice Marcela, decodificarlas un poco, comentarios. Cuando en la familia no hay roles definidos, es como que ya se parte de ahí también. Sí, O sea, vos decís en cuanto a la relación con el claro, sujeto. ¿por qué no le estudia a ella? Porque la madre es la madre, no es la docente. Claro, claro. Sí, ahí ya entramos en este tema digamos, de la relación a veces que se da entre los padres, ¿no? Esta relación un poco como de, vamos a decir, un poco como de competencia, ¿no? Está esto, a veces en algunas familias es muy marcado, ¿no? O sea, la mamá es la que se ocupa de la escuela y del seguimiento, y el padre no tiene ni idea dónde está la escuela, ¿sí? Entonces, es muy común esto, o sea, digo, en una familia hipotéticamente hablando, pues sabemos que ahora los modelos también de familia son muy variables, pero la cuestión pasa por entender también cómo funciona esta familia, ¿sí? Y esto, ver, digamos, también qué incidencia tiene, pues también, a ver, esto no es algo matemático, digamos, ¿no? Uno, está bien, sí, un chico puede tener problemas en la familia, pero de repente el chico lo elaboró de otra manera. O sea, yo he conocido chicos que han sufrido situaciones graves, situaciones importantes, o pérdidas importantes, perder el papá, perder a la mamá, pérdidas de este estilo, o inclusive pérdida de los dos papás, y han seguido adelante con su vida, ¿sí? Que uno dice, bueno, acá, chao, se vino abajo, decís, bueno, ¿cómo lo levanto, no? Y sin embargo, lo han sabido afrontar, es decir, muchas veces, yo lo que digo que a veces hay situaciones que permiten explicar pero no justificar, ¿sí? O sea, una vez es como, ay, se le murió la madre, ay, se le murió. Y uno, a ver, le perdona todo y a veces pasa que hay muchos que aprovechan esta situación, ¿sí?
Entonces, yo conocí un chico que quedó huérfano y que lo criaba la abuela, ¿no? Y claro, pero el tipo, a ver, hacía las 1001, un pibe grande aparte, 13 años, 14 años, una cosa así. Claro, la volvía loca la abuela, pobre mujer, 80 y pico de años. Había perdido a su propio hijo, encima tenía que hacerse cargo del nieto. ¿Sí? Entonces, uno no puede escudarse muchas veces en otras cuestiones que le pasaron para decir, bueno, hasta acá llegué o yo puedo esto, ¿no? Entonces, la cuestión es lograr, digamos, que lo que sucede o que el entorno también tenga la menor incidencia posible, ¿sí? Justamente para este enfoque, ¿sí? O para poder tener esta mirada, digamos así, integral, como decíamos hace un rato, o completa del sujeto, es que trabaja el equipo de orientación escolar, ¿sí? Que es el próximo tema que vamos a tocar, pero bueno, acá una pequeña intro. Primero, hay un cambio de denominación en equipo, ¿sí? Generalmente se lo conoce como el gabinete, ¿no? Está esta palabra asociada del gabinete. Bueno, cuando se modificó, ¿sí?, la denominación por equipo o equipo de orientación escolar, justamente lo que se quiere lograr es darle un aspecto un poco más dinámico al funcionamiento. No que sea el lugar donde 3 o 4 dinosaurios se juntan para decidir qué pasa con un chico, qué es lo que hacen dentro de la escuela, ¿sí? Sino que implica esto de salir a moverse, salir a ver, salir a buscar, intentar encontrar los problemas o salir a detectar los problemas. Por eso se parte de este concepto de equipo, ¿sí? Que digamos que el concepto de equipo es como que está bastante deformado, vamos a decir, porque hay también mucho de marketing, sobre todo yo lo he visto en las escuelas privadas, ¿no? Que te dicen, bueno, sí, nosotros acá en la escuela tenemos equipo, y el equipo es un psicólogo, o sea, eso no es un equipo, ¿sí? ¿Por qué hablamos de equipo? Porque la idea es que en el equipo, cada uno de los integrantes tenga una mirada o un objeto, vamos a decir, de análisis propio y que complemente el análisis del otro. ¿Sí? Es decir, como que se va, vamos a decir de cierta forma, se va retroalimentando, se va... cada uno de los integrantes va aportando información al otro, ¿sí? Esto es lo que se conoce como trabajo transdisciplinario. El trabajo transdisciplinario supone esta dinámica, es decir, cada uno, sin perder su propio objetivo, ¿sí?, hace una indagación del sujeto y aporta a los otros miembros o a los otros integrantes del equipo, ¿sí? Los equipos en el ámbito, vamos a ver en equipo en ámbito escuela común y en escuela diferencial. El equipo en ámbito de la escuela común está formado por 4 miembros, ¿sí? Teóricamente hablando, y siempre que, digamos, contemos con todos los miembros, por supuesto. Esto tampoco es, no es lo habitual en el Estado, porque, bueno, sabemos que a veces no, hay cargos que no se cubren y demás, y bueno, todos los vericuetos de las licencias. Pero hay 4 cargos. Tenemos el orientador social, o OS,
o asistente social, es lo mismo. El orientador escolar o asistente educacional, también asistente escolar, también lo van a encontrar, es lo mismo, ¿sí? Un tema bueno, de denominaciones. El maestro recuperador y el fonoaudiólogo. ¿Mm? Ahora bien, nosotros como psicopedagogos, ¿sí? Nuestra incumbencia o el grado de incumbencia se limita a el asistente educacional y al maestro recuperador. Son los únicos roles que nosotros como psicopedagogos podemos llegar a desempeñar. ¿Sí? El problema es que, primero, hay todo un problema con las incumbencias, en realidad, porque de repente hay muchos psicólogos, por ejemplo, trabajando como asistente educacional o como MR o inclusive mismo sobre todo en los colegios, esto que les decía, ¿no? En los privados, estos que por una cuestión de marketing, ¿no? Tenemos un psicólogo que nos resuelve todos los problemas. Y el psicólogo, digamos, el tema es que el psicólogo no tiene la formación pedagógica, salvo que, por supuesto, haya hecho un profesorado o haya hecho un tramo, digamos, de postítulo, formación de postítulo, pero por lo general, digamos, es un psicólogo que no tiene la mirada, vamos a decir, que tiene la mirada que tiene un psicopedagogo. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia, es decir, le falta la pata pedagógica. ¿Mm? Es decir, un psicólogo sí, por supuesto, que sabe tomar todos los tests, por ejemplo, que toma un psicopedagogo. El tema no es la administración del test, sino el tema es la interpretación, vamos a decir, posterior de ese test. El psicopedagogo lo que va a hacer es una interpretación justamente a la luz de lo que tiene que ver con el aprendizaje. En cambio, el psicólogo quizás se va a parar más en lo que tiene que ver con las cuestiones afectivas. Entonces, por esto que les decía recién, esto que yo les decía recién, ¿no? Es decir, ¿cómo conjugamos, ¿no? O cómo hacemos que el equipo conjugue justamente estas dos miradas o estas dos formas de trabajar, ¿sí? Eso es Lo un poco epistémico y lo psicológico, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Lo epistémico y lo psicológico, como... Exactamente, ¿sí? Es decir, porque a veces pasa también que en un equipo se encuentran dos personas que, con justamente lo que decía Villanueva, ¿no? Dos miradas de este tipo. Entonces, bueno, hay que tratar de unir y de acordar criterios, ¿sí? El otro tema es también ver un poco para qué quiere una institución, un equipo, ¿no? O qué vuelta de tuerca quiere darle. Por ejemplo, esto se ve mucho, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el trabajo de los orientadores sociales. ¿Sí? O sea, en las escuelas privadas, por ejemplo, se da mucho este tema de que los orientadores sociales en realidad son los que van a ver si el que pide la beca, ¿no? Dónde vive, qué coche tiene y demás. Y no es esa la función. Por supuesto que tiene que mirar esos elementos, pero que en función del aprendizaje, es decir, ver dónde vive, o con qué recursos cuenta, pero en función, digamos, de qué posibilidad tiene de conectarse o no, ¿sí? O de poder acercarse a medios
de educación. Entonces la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo pensamos el equipo o para qué queremos un equipo? ¿Sí? Con el tema de los equipos, hay una cuestión que es también la subordinación que tiene que tener una dirección. Es decir, la dirección no puede desconocer lo que hace el equipo. Muchas veces pasa en las instituciones que el equipo como que quiere manejarse un poco como forma autónoma, ¿no? Y no, o sea, y lo que tienen que entender es que ellos tienen que responder, ¿no es cierto?, al directivo. ¿Por qué? Porque si hay un problema, el que tiene que poner la cara es el directivo después, por el accionar de ese equipo. Por eso tiene que haber una dinámica o una conexión eficiente entre el equipo y la escuela, o entre el equipo y el equipo directivo, ¿sí? Porque si no, digamos que no hay funcionamiento que aguante, vamos a decir, ¿sí? O es, digamos, nadie se hace cargo también de lo que hacen los integrantes, ¿sí? Otro de los miembros, decíamos, que compone el equipo es el fonoaudiólogo, que no es también algo muy común en la escuela privada. Yo lo he visto en algunos profesorados, en algunos terciarios con carrera docente, pero más que nada la idea del fonoaudiólogo es hacer un seguimiento de la producción del lenguaje, ¿sí? O de los trastornos del habla. En los terciarios, por ejemplo, es para ver, por ejemplo, el nivel de locución, ¿no? O de la forma de comunicarse, o si hay algún trastorno de la voz y demás. Que eso, bueno, sabemos que en las carreras docentes es de suma importancia el hecho de manejar recursos como la voz, ¿no? Para poder desempeñar una tarea correctamente, ¿sí? Es decir, la idea es hacer un abordaje integral del sujeto desde todos estos lados, ¿sí? La próxima, ya se nos acaba la clase, pero la próxima vamos a hacer ya un repaso de un poco todas las funciones que tiene el equipo ahí en el